La salud, la condición más valiosa del ser humano. Busquemos los caminos para preservarla o recuperarla, escuchando y participando en Conversaciones Médicas con el doctor Leonardo Ramírez Zambrano. Conversaciones Médicas. Mis amigos, escuchamos al doctor Alban y esta canción It's My Life, esto es mi vida. Así comienza Conversaciones Médicas hoy, en especial por el Día del Padre, a través de 937 Contacto Máximo Nivel. A esta hora te acompaña el doctor Leonardo Ramírez Zambrano en Conversaciones Médicas. El saludo cordialísimo de Josué Ramírez Vázquez en el control del sonido, asistido por Luis Fernando Ramírez Vázquez. La coordinación y producción, grabación y montaje de Nelson González.
La voz que identifica el programa es de Oscar Camargo, la producción y locución de quien les habla Leonardo Ramírez Zambrano, el 17448 de los locutores y el 44625 de los médicos de Venezuela, todos bajo la dirección general de la licenciada Isabel Machado. Sus comentarios por el 0414-705-7038 y a través de conversacionesmédicas@gmail.com y @cardiomédicos. Bienvenidos a Conversaciones Médicas. Hoy el Día del Padre en Venezuela. Hoy nuestro saludo fraternal, nuestro saludo sincero a todos los padres de Venezuela y del mundo. Todos los padres en sintonía de 937 Contacto en nuestra señal abierta en frecuencia modulada 93.7 MHz y también a través de nuestra señal en internet en la aplicación TuneIn y por streaming. Allí estamos presencia internacional en todo el planeta y nuestro saludo a todos los padres, aunque hoy no se celebra el Día del Padre en todos los sitios, en todos los países, pero bueno, igual, así como decimos el Día de la Madre, que es de todos los días, también nos tomamos esa atribución los padres hoy, Día del Padre. Y este Día del Padre que se celebra desde 1910, nos dimos a la tarea esta semana de buscar un poquito en la historia de por qué se celebra el Día del Padre. Y parece haber una diferencia bastante abismal entre lo que es el Día de la Madre. Pareciera un día más comercial el Día de la Madre en su historia, en su origen, que el Día del Padre. El Día del Padre parece haber nacido en 1910 de la mano de una política estadounidense de nombre Sonora Smart Dodd, quien quiso homenajear a su padre, un veterano de guerra, quien había enviudado muy joven y que se quedó a cargo de 5 hijos, él solo, se quedó a cargo incluso de esta senadora Sonora Smart Dodd, quien en 1910 propuso que en honor a su padre, ella lo hizo en honor a su padre, pero por supuesto extendido a todos los padres de Estados Unidos, se promulgara o se empezara a celebrar un Día del Padre. A partir de esta época, la tradición del Día del Padre, estoy hablando de 1910, comenzó a divulgarse por muchas ciudades y se logró que llegara a oídos en 1924 del entonces presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, y él entonces tomó la decisión de promulgar de manera oficial el Día Nacional de los Padres en Estados Unidos. Y luego en 1966 el presidente de la época, Lyndon Johnson, firmó un documento que declaraba el tercer domingo de junio como el Día del Padre en los Estados Unidos, y a partir de entonces varios países latinoamericanos tomaron la idea y la hicieron vigente hasta la actualidad. Por supuesto que en otros países el Día del Padre se celebra por otros motivos. Por ejemplo, en Bolivia y en Honduras se celebra el 19 de marzo, que es el Día de San José. Creo que en España también se celebra en esa fecha. En Argentina se celebra el tercer domingo de junio, pero el 24 de agosto también se celebra el Día del Padre local en Argentina. Pues bueno, de todas maneras, sea el día que sea, hoy lo celebramos en Venezuela y recibimos todos los padres pues con mucho regocijo, con mucha alegría, cualquier detalle que surja de nuestros hijos y de nuestra familia, pues lo recibimos con mucho cariño. Y hoy hemos decidido conversar un poquito sobre justamente el Día del Padre. Lo hacemos así desde el 1 de junio de 2014, cuando comenzó Conversaciones Médicas. Siempre le dedicamos un programa especial al padre y a la madre en su día. Y hoy, por supuesto, no podía ser la diferencia. Y para ello he invitado para celebrar el Día del Padre, he invitado a muchos hijos, porque la opinión de los hijos me parece muy importante. Me acompañan Ana Sofía Figueras, me acompaña también Francia Paola Martínez, y me acompañan Luis Fernando, Josué Leonardo y Gabriel Eduardo Ramírez Vázquez, y todos hijos de este planeta, no son padres todavía, y entonces tienen esa perspectiva, esa visión desde los hijos, que es tan importante para que nosotros los padres lo podamos conocer. Cómo reciben ese mensaje que nosotros enviamos padres, cómo lo reciben los hijos, porque muchas veces el mensaje como que no llega, o el mensaje llega
de manera tergiversada, o creemos nosotros que el mensaje que nosotros enviamos como padres y que es elaborado con el mayor amor del mundo, resulta que ese código no es identificado luego por los hijos. Y para comenzar esta conversación especial del día de hoy, vamos a sacar al aire un audio de unos 10 minutos que nos va a servir como introducción o como base para la discusión luego, que es de Rafael Santandreu, este psicólogo del cual pues hemos tomado una serie de audios, y él explica un poco lo que significa ser padre perfecto, si realmente nosotros los padres tenemos que luchar por ser perfectos, o si esa perfección realmente tiene un efecto desde el punto de vista de la óptica de la psicología. Rafael Santandreu es un conocido psicólogo catalán de mucho éxito, que utiliza la ciencia médica traducida en un lenguaje muy coloquial para tratar de hacer llegar el mensaje a las masas poblacionales, a la mayoría de la población. Y vamos a escucharlo rápidamente, lo escuchamos con mucha atención y luego regresamos para conversar con estos hijos que están aquí y brindarles un Conversaciones Médicas muy especial hoy en el Día del Padre. Escuchamos a Rafael Santandreu, psicólogo español, hoy con este tema, Padres Perfectos. Lo escuchamos. Pero vamos a empezar ya con el psicólogo Rafael Santandreu, nuestro psicólogo de cabecera. Hoy viene muy preocupado de esos padres y madres pendientes por la perfección de sus hijos. Muy buenas tardes, Rafael, bienvenido. Hay que ver cómo está. ¿Es así? Sí, bueno, y la perfeccionitis, sobre todo de los padres. Ese es el problema del que hablaremos hoy. O sea, la paternidad y la maternidad casan mal con la perfeccionitis, como tú sueles llamarle, ¿no? Efectivamente, fíjate que nosotros, por eso hoy he venido pertrechado con un látigo Y una corbata muy curiosa, sí. y una soga, ¿no? Porque fíjate que en psicología podemos decir que la perfeccionitis, el perfeccionismo, es la madre de los problemas psicológicos. Nosotros enfermamos porque nos exigimos muchísimo a nosotros mismos. Tengo que hacerlo todo bien. Y si no, soy un gusano de la peor especie. Los demás me tienen que tratar siempre bien. Y si no, no lo puedo soportar. Y el mundo tiene que ser perfecto, las cosas tienen que salir como estaban previstas. Los trenes llegar a tiempo siempre, los políticos hacerlo todo exactamente bien, y si no, no lo puedo soportar. Entonces, esa mente de superexigencias es lo que nos vuelve locos, porque el universo no funciona así. No es perfecto, nunca lo será, ni falta que nos hace. Entonces, lo que hay que desarrollar es una mente de preferencias. Oye, me gustaría hacer las cosas bien, pero no siempre será así. ¿Necesito que todo el mundo me trate bien todo el tiempo? No, señor. Con que me traten bien los que tengo más cerca, y no todo el tiempo, porque a veces fallen, ya está bien. Y yo necesito que todo funcione perfectamente, pero sí, ya tenemos demasiada abundancia de todo en nuestra sociedad. Ya vale. Seamos más tranquilos y sosegados. Y en una de esas perfeccionitis, la que vamos a hablar hoy, por la cual los padres se latigan, se cuelgan, etcétera, tiene que ver con la perfección en el oficio de ser padres, lo cual causa muchos males. Claro, entonces, Rafael, ¿cómo se refleja ese perfeccionamiento nocivo, por así decirlo, en esa maternidad y paternidad que apuntas? Pues va fatal, porque los padres se sienten culpables muchas veces de que no están educando bien a sus hijos o no les han educado bien. Luego les prestan demasiada atención y les colman de atenciones, lo cual es malo para la educación de los niños, y además se estresan mucho en su paternidad, ¿no? O sea, por lo tanto, esta perfeccionitis en el oficio de ser padres causa males por todos lados. Uno de ellos es el tema de la culpabilidad. Mira, hay cantidad de gente, y esto lo vemos mucho en la consulta, que considera que sus defectos de carácter son debido a sus padres, o los culpables son sus padres. Yo, por ejemplo, soy neuras porque me educaron mal, o yo tengo esta debilidad de carácter porque me educaron mal. Y entonces hacen culpables a sus padres de cosas que en realidad no son los culpables sus padres. Piensa una cosa, el principal responsable de cómo somos cada uno de nosotros somos nosotros mismos. Esto es muy importante, porque el dueño de tu mente eres tú. Es verdad que nosotros en la infancia tenemos toda una serie de influencias, tus padres, tus amigos, los profesores, las películas que ves, los libros que lees, y tú vas llegando a conclusiones a través de todos esos ejemplos.
Tú dices, por ejemplo, ves un profesor que tiene determinado carácter y tú dices, yo quiero ser como él. O lo contrario, yo no quiero ser como él. Lo que ves en casa, hay cosas que tomas y hay cosas que rechazas. Y de todo eso vas llegando a conclusiones y eso conforma tu personalidad. Por lo tanto, tus padres, su influencia es mínima. La influencia más importante eres tú mismo. Para interiorizar todo eso que estás contando, que a veces hacemos de forma inconsciente, sin darnos cuenta, tú pones un ejemplo, ¿no?, de esa responsabilidad personal sobre nuestra educación. Hablas de tu propio padre. Ah, sí, ¿no? Sí. Sí, mira, por ejemplo, mi padre es un hombre maravilloso. Sí, pues si te está viendo ahora, quítate la soga, si no el hombre Sí, que va a se pensar... quejan, ¿eh? Mis padres Claro. se quejan de esto y me dicen, hijo mío, ¿cómo sales en la tele? Pero fíjate una cosa, mi padre es un hombre maravilloso, pero algún fallo tiene que tener, por supuesto. Y su fallo era que él siempre ha sido muy bronquero. Es un hombre que ha echado unas broncas tremendas. En su trabajo, mi padre era albañil y tenía un grupo de trabajadores. Una cuadrilla, les echaba unas broncas que eran demasiado. Pues fíjate, mi padre tuvo 5 hijos. Y de los 5, ninguno de nosotros hemos salido bronqueros, sino todo lo contrario. Y yo recuerdo perfectamente cuando yo era pequeño llegar a la conclusión de decir, ostras, qué peñazo es mi padre con esto de las broncas y además qué mal le va, porque sus trabajadores le trabajan fatal, porque en realidad le tienen rencor por ese maltrato. Por lo tanto, yo esto no lo voy a hacer nunca en mi vida. ¿Eso ya lo pensabas tú Sí, de pequeño? Sí, con 12, 13 años. Y mis hermanos yo creo que pensaron lo mismo, porque ninguno de nosotros salió bronquero. Es decir, tomas el ejemplo, llegas a una conclusión y haces lo contrario. Oye, a lo mejor mis padres hubiesen tenido un 6.º hijo y el 6.º hubiese dicho, no, mola ser bronquero como papá, porque así todo el mundo te hace caso. Bueno, es posible. Quiero decir con esto que la influencia de cómo somos cada uno de nosotros no es de nuestros padres. Es una influencia muy pequeña. El responsable somos nosotros a partir de las decisiones, como yo hice, a partir de lo que ves. Pero cada uno tiene su propio carácter. Los hermanos son hermanos, pero bueno, pueden ser muy diferentes. Claro, esto es otro ejemplo, otra prueba de que los padres no tienen tanta responsabilidad sobre cómo saldrán los niños. Porque fíjate que diferentes hermanos tienen diferente carácter y obran de manera muy diferente y han tenido más o menos la misma educación. ¿A qué es debido eso? A que cada uno de ellos llega a sus conclusiones. Por lo tanto, la influencia de los padres es vaga, es pequeña, por lo tanto, relax. Nadie es culpable de eso. También esas exigencias de perfección de los padres vienen de los propios padres, en el sentido de decir, yo soy exigente contigo porque la primera persona con la que soy exigente es conmigo mismo. Sí, ¿no? Claro, los padres también pasa que es el segundo problema de la perfeccionitis. A veces son los mismos padres que piensan, porque ahora está de moda la idea de que los padres son muy responsables de no causarles traumas a los niños y de la felicidad de los niños. Y eso es una tontería. Vamos a ver. Y existe incluso una corriente psicológica, y yo, si no me equivoco, la semana pasada incluso estuvo aquí en este programa una psicóloga que se llama Laura Goodman, que precisamente ya piensa todo lo contrario, que cualquier pequeño maltrato a un niño le puede provocar un trauma. Yo no creo en eso como psicólogo y no hay pruebas de que esto sea así, al contrario, y voy a demostrar por qué. Recuerda que no tienes hijos, Rafael? Sí, bueno, pero yo fui niño y tengo sobrinos y esto lo podemos ver todos. Y además son pruebas generales. Vamos a ver, si a cada uno de nosotros, por una bofetadita que le dan a un niño unos padres, o un mal grito, que está mal, que son fallos, estoy de acuerdo, provocásemos un trauma, ostras, estaríamos todos traumatizados. O piensa, la generación de nuestros padres y nuestros abuelos estarían fatal, porque en aquella época la educación era mucho más severa. Y no, nosotros vemos que psicológicamente están mejor la generación de nuestros padres y abuelos que las generaciones jóvenes de ahora. Por lo tanto, esa idea de que cualquier maltrato, fallo, trauma... Pero tú te alegras, permíteme, Rafael, que tus padres no hayan sido perfectos. Claro, Lo dices muy alto. incluso yo me alegro. Fíjate, yo he tenido padres súper imperfectos. Yo nací en 1969, o sea, me eduqué en los años 60-70. ¿Cómo era la educación entonces? Pues un despiporre, la verdad. Mi padre era el típico padre ausente. Iba a trabajar y cuando volvía del trabajo se iba al bar a jugar la partida, no lo veía nunca. Mi madre iba de bólido, ¿no? Porque tenía 5 hijos, tampoco la veía mucho. Pero ¿qué infancia tuve yo? Genial. Estaba jugando en la calle con mis hermanos, íbamos a la biblioteca, nos peleábamos, nos enamorábamos. Era una infancia, una educación que ahora diríamos que era, vamos, fatal, y sin embargo fuimos súper felices. Entonces,
Y además yo me alegro de que mis padres sean imperfectos, porque además yo no tengo que ser perfecto. ¿Cómo tengo que ser yo? Pues un tío amoroso que intenta hacer algo bien, muchas cosas las hará mal, pero feliz. Entonces, yo prefiero tener esos padres que no haber tenido unos padres perfectos que me inducirían a pensar que yo tengo que ser perfecto. Eso, los padres han de relajar. No necesitamos padres perfectos. Necesitamos padres imperfectos y amorosos, ya está. Hay un estudio que llevó a cabo una universidad británica junto con la BBC británica, la televisión pública británica, que es relevante a la hora de entender la influencia de los padres en los hijos, ¿no? Una proyección. Efectivamente, fue un estudio súper bueno, muy largo en el tiempo, en el que analizaron 3 tipos de familias. Unas familias de perfeccionitis, padres con altas carreras que intentaban educar a sus hijos perfectamente. Luego padres de los años 50 y 60, o sea, un poco desastrosos como los míos, pero amorosos. Y luego padres totalmente desestructurados, ¿vale? Padres drogadictos, muy problemáticos. Y siguieron a esos niños a lo largo de 20 años hasta que se hicieron adultos. Y lo que se vio es que los niños más fuertes y felices eran los de en medio, los que habían tenido familias un poco desastrosas, padres amorosos pero imperfectos. Los que habían tenido padres muy perfectos eran chavales que estaban muy presionados por una perfeccionitis personal y tampoco era bueno. Y los muy desestructurados tampoco. Es una prueba más de que no necesitamos padres perfectos, sino padres imperfectos es bueno, porque todos aprendemos a relajarnos. Bueno, Rafael, tú señalas el psicoanálisis como el máximo responsable de señalar a los padres como responsables de la mayoría de los traumas, haciendo amigos. Bueno, es que el psicoanálisis, de una manera muy poco científica o acientífica, ha inducido a pensar a muchas personas que han hecho psicoanálisis que sus padres eran los culpables, de alguna manera, de sus problemáticas. Y eso es una tontería. Los culpables de las problemáticas de cada uno de nosotros somos nosotros, como he dicho antes, con nuestras conclusiones. Y eso no hace ningún bien. Mucha gente que ha hecho psicoanálisis ha terminado peleado con toda su familia, ¿no? ¿Sabes? A partir de esa inducción absurda, como si el responsable de tu vida son otras personas, eres tú mismo. Bueno, pues Rafael, te agradecemos mucho lo que nos has comentado. Lo tenemos que tener presente pensando en nuestros padres, pensando en los hijos también y en nosotros mismos a la hora de responsabilizarnos de nuestras acciones. Claro, como resumen podríamos decir que desde la psicología podemos decir que no necesitamos padres perfectos, sino necesitamos padres amorosos. Y los niños no han de ser, cuidado, una cosa que quiero añadir. Hemos de quitar la idea de que los niños son tan importantes dentro de la familia. Hoy en día les damos demasiada importancia a los niños, como si fuesen la autoridad. No, el niño se tiene que aprender a aguantarse, el niño es el último de la familia, el niño no toma decisiones y el niño tiene que estar ahí en un plano inferior con respecto a los padres, porque es lo normal y lo saludable. Antes de terminar la entrevista queremos comentarles que este fin de semana, de viernes a domingo, se celebra en Barcelona el primer Congreso Objetivo del Bienestar organizado por el Grupo Planeta. Estás escuchando Conversaciones Médicas con el doctor Leonardo Ramírez Zambrano. Bueno, sin duda alguna que escuchar a Rafael Santandreu siempre es muy interesante porque deja en la mesa de discusión familiar una serie de ideas con las que podemos o no estar de acuerdo, pero siempre son unas ideas polémicas para tratar de sacar de la ciencia el mejor efecto para poderlo aplicar en este caso, a la familia. Muchas de las tradiciones que hemos tenido que se van transmitiendo de generación en generación no necesariamente tienen un aval científico, son reales y tienen el efecto que nosotros creemos que van a tener, como cuando Rafael lo dice, como cuando criaron a nuestros padres o a nuestros abuelos, pues la educación fue supremamente exigente, supremamente traumática muchas veces, con agresiones físicas que según nuestros abuelos hicieron que nuestros padres fueran gente de éxito. Sin embargo, la estadística pudiera no decir lo mismo, porque los tiempos van cambiando y sin duda alguna que van cambiando también producto de la observación de los resultados de ese tipo de educación que le hemos dado o que le dieron a nuestros abuelos, a nuestros padres. Ahora, sin duda alguna que aquí tengo 5 hijos que quisiera escuchar, porque me gustaría empezar, antes de ir a la gota ecologista, con el tema de si los padres realmente influyen en la personalidad de cada uno de ustedes, que ustedes qué sienten
en relación a y pueden decir lo que sea, ¿sí? Tienen total libertad para ejercer su libertad de expresión sin represalias al salir del programa. Pero es realmente interesante la óptica del hijo, cómo recibe ese mensaje de su padre preocupado, de su padre muchas veces gruñón, muchas veces peleón, muchas veces enfadado por la conducta del hijo. ¿Cómo lo reciben ustedes? A ver, ¿quién quiere comenzar? Bueno, buenos días. Francia, buenos días. Pues yo considero que sí afecta bastante el cómo los padres se van o se ven delante de los hijos, porque la conducta que ellos aplican es la mayoría de las conductas que ellos van a adaptar como propias. Entonces, dependiendo de la actitud que tengan los padres, ellos durante su infancia y durante su adultez, van a replicar esa misma actitud. Como habrá ejemplos porque hay ejemplos de los dos lados. Habrá unos que no, yo no voy a hacer así, yo no voy a hacer eso, yo voy a hacer mejor, pero habrá otros que no van a tener esa capacidad de discernir entre esto y lo otro, sino que simplemente van a imitar ese patrón que traían los padres y se van a aferrar a eso. Y así lo van a hacer con sus hijos posteriores. Entonces, es dependiendo también de la actitud con la que venga el niño, como lo hablábamos antes, de cómo él lo percibe y de qué capacidad tiene él de aceptar esa actitud como propia, o de decir, no, eso no es así, eso no lo quiero yo, y cambiarla, porque hay ejemplos de todas formas. Padres estrictos o padres medio estrictos con hijos rebeldes, hijos que tienen malos caminos, malos pasos a seguir, que uno no sabe de dónde salieron esas actitudes, porque los padres se ven ejemplares. Como habrá padres súper desastrosos, pero con unos hijos ejemplares que ellos adaptaron esas circunstancias de sus padres para sus vidas y decidieron no seguirla. Entonces ahí... Claro. Ahora, es importante que apliquemos un poquito de ciencia a la discusión de estos temas, ¿no? En primer lugar, la estructuración o la formación de la estructura mental, ¿sí?, de todo ser humano tiene una base genética, ¿sí?, que es incambiable, que resultó de la combinación de los genes de papá y mamá y que se expresan en el cerebro de cada quien, y que tienen una manifestación bioquímica con una serie de sustancias, de hormonas, de neurotransmisores que se sintetizan y se entregan a la circulación general en diferentes proporciones. Alguno tiene un poquito más de dopamina, otro tiene más de adrenalina, otro tiene más de serotonina, otro menos, y eso tiene una incidencia fundamental en la expresión de la personalidad de cada quien, de la conducta de cada quien. Con lo cual, lo primero que tenemos que pensar es que traemos ya codificado un comportamiento que luego puede ser moldeado, luego puede ser modulado, y ahí entramos nosotros los padres a tratar de exigir. Yo les sugiero a ustedes, sobre todo en el tema de los problemas de pareja, que ustedes escuchen a Rafael Santandreu, porque en algunos de esos videos, en algunas de esas entrevistas, él habla algo que es muy, muy importante y que también aplica para la formación de los hijos, y es la exigencia versus la sugestión, la motivación, ¿sí? Y lo podemos aplicar en muchos de nuestras vivencias como familia. O sea, ¿qué da más resultado? Exigir, pegar 4 gritos, obligar, amenazar, reforzamientos negativos con castigos, o tratar de razonar con el hijo y convencerlo, motivarlo a que tal o cual conducta debe hacerse, y entonces lograr que el hijo lo haga por motivación propia. Ya no es porque tengo que hacerlo, porque papá se va a enfadar, porque papá me va a pegar, porque papá me va a regañar, porque ya no me va a dar dinero, porque no me va a dejar salir en las noches, sino porque tengo que hacerlo. Es decir, ¿por qué tengo que hacerlo? Porque da más beneficios, ¿sí? Porque disminuye los riesgos, porque cuido más mi salud, porque administro mejor mis recursos. Entonces, esa es una de las orientaciones que este psicólogo y que quiero traer y compartir con todos nuestros oyentes a esta hora, que ya nos vamos a ir a la Gota Ecologista, es cómo transmitir eso que queremos a nuestros hijos, porque podemos ser los padres más desastrosos, como los llama Rafael, pero todos queremos a nuestros hijos. Eso es un común denominador. Todos amamos de diferentes maneras a nuestros hijos y queremos que nuestros hijos sean
exitosos. Ahora, ¿cómo transmitimos esa información? ¿A golpes, a juro, exigiendo o convenciendo, motivando a que se hagan las cosas que se deben hacer? Por supuesto, y con eso vamos a regresar en la segunda media hora de Conversaciones Médicas, como el ejemplo, porque es muy difícil hacerle comprender a un hijo que no se debe pasar el rojo de un semáforo cuando nosotros los padres lo hacemos a cada rato. O cómo exigirle al hijo que debe tender la cama cuando nosotros no tendemos la cama, nosotros los padres. Entonces, el ejemplo tiene que servir como un modelo a desarrollar, a mostrar sin exigencias, para que el hijo lo tome definitivamente como una referencia y se dé cuenta que la vida normal es así como nos la mostró nuestros padres. De eso vamos a conversar un poquito. Vamos a la Gota Ecologista, las promociones de la estación, y regresamos de una vez a Conversaciones Médicas hoy en programa especial. Muchas gracias a la gente que nos ha escrito, muchas gracias a la gente que nos ha enviado alguna felicitación, a nuestro capitán Alirio Macabeo Jr., nuestra felicitación hoy en el Día del Padre. Seguro va a recibir felicitaciones de muchos puntos del planeta, de muchas coordenadas, de muchos sitios, y por supuesto a todos los padres de la radio, a todos los locutores padres, a todos los periodistas padres, a todos ustedes nuestro saludo y nuestra felicitación, y el mejor regalo, el deseo por seguir manteniendo la salud, que es lo más importante. Ya regresamos con más de Conversaciones Médicas. Estás escuchando Conversaciones Médicas con el doctor Leonardo Ramírez Zambrano. 937. Contacto. Máximo nivel. Deja caer una gota de ecologismo. En nombre de... Con café. Consume solo lo que necesitas y agota la vida útil de los productos. En otras palabras, reduce, reutiliza y recicla. Contacto ecologista. En nombre de... Con café, puro café andino. Los tachirenses tomaremos el mejor café de Venezuela y uno de los mejores del mundo, gracias al Plan Con Café Siembra. Con la siembra de la variedad de Castillo, se producirá café para exportación y un excelso grado A para el consumo del exigente paladar de los tachirenses, porque nos merecemos disfrutar del mejor café que se producirá en nuestras tierras. Forme parte de este maravilloso proyecto. Si tiene tierras aptas para el cultivo del café, venga a Con Café, Barrio Obrero, calle 15, carrera 19, teléfono 0276-356-0001. Presentó Con Café, puro café andino. Publicidad. Centro Comercial Paramillo, todo en un solo lugar. Ferretería, vivero y artículos para el hogar. Es el sitio de confianza para comprar. Todo en hierro encontrarás. Síguenos en Twitter en @ccparamillo. Centro Comercial Paramillo. A esta hora te acompaña el doctor Leonardo Ramírez Zambrano en Conversaciones Médicas. Hoy estamos conversando sobre los padres, hoy en el Día del Padre, nuestro programa especial del Día del Padre, y tomamos esta entrevista de Rafael Santandreu, que tiene por nombre Padres Perfectos, como base para la discusión, y hoy me acompañan mis hijos, todos mis hijos, en la cabina para conversar un poquito y conocer de ellos su opinión sobre cómo debe ser la educación de los padres. Y comenzamos, y fuera, mientras escuchábamos La Gota Ecologista, conversábamos un poquito sobre realmente cuándo razonar con un hijo, ¿sí? Si realmente a qué edad se puede comenzar a razonar. Y la literatura dice que los primeros 7 años de vida, desde recién nacido hasta la edad de los 7 años, son fundamentales para moldear, para modular, para influir de alguna manera en la educación de los hijos, y esa educación que se le transmita, ese mensaje que se le transmita a los hijos, tendrá alguna incidencia en su vida futura, partiendo del hecho de que desde el punto de vista genético hay unas condiciones que son, de momento, son incambiables, son inmodificables. Entonces somos los padres los que en algún momento podemos influir de alguna manera, en alguna medida, especialmente con el mejor ejemplo, sobre los hijos. Pero ¿cómo entonces convencer a un niño de 3 años, de 4 años o de 5 años que debe hacer o no tal o cual cosa? Es decir, ¿tendrá realmente un efecto
lo que hagamos los padres a esa edad con los niños. Yo me atrevo a responder de una vez que sí, antes de que sí, o sea, sin duda alguna que en todo momento hay una influencia de los padres, pero ¿en qué medida? O realmente ustedes ya a la edad que tienen seguramente que no recordarán, o a lo mejor sí recordarán vagamente algunas cosas de la primera infancia, pero ¿cómo influyen esos padres en el mensaje a esa edad? ¿Se debe hacer o no se debe hacer? Porque el final del video es contundente. O sea, los niños, y hay que entenderlo realmente el mensaje, o sea, los niños no mandan en la casa a la edad de 5 o 6 años. Podrán llorar, podrán patalear, podrán lo que sea, pero no mandan a esa edad. Somos nosotros los padres los que debemos mandar. Claro. Buenos días. O sea, yo pienso que se deben tomar en cuenta, no para decisiones importantes como qué se va a comprar esta semana en la casa, pero sí, bueno, yo tenía en la casa a mi mamá, que mi mamá es una persona muy estricta, pero también tenía a la abuela, que la abuela súper consentidora, y la abuela... la válvula de escape. Sí, y la abuela en los diciembres me preguntaba, hija, ¿y de qué color quieres que pintemos la casa? Y después llegaba mi mamá y decía, no, tú no vas a decidir qué color va a ser la casa porque yo quiero que sea este color. Y le ponen a uno límites porque uno sabe hasta dónde puede llegar. Yo a esta edad, yo de verdad agradezco la crianza de mi mamá porque en el momento ella me hizo comprender ese límite entre el respeto y el miedo, y yo sé hasta dónde yo puedo llegar y hasta dónde se me permite llegar. Mi mamá, mientras yo fui creciendo, ella me daba más libertad y más oportunidades de elegir y saber hasta dónde yo podía llegar. Y eso yo lo practico en mi vida diaria. Yo sé hasta qué límites puedo alcanzar, y es importante en un niño porque le van formando a uno el carácter y la forma de ser, y es súper importante, de verdad. A mí me parece que sí, y yo tengo hermanos mucho más pequeños, y así como mi mamá nos crió, nosotros somos copartícipes, y yo, claro, como hermana mayor tal vez es muy consentidora, y yo le doy como más libertad a ellas para que puedan elegir, pero mi mamá sigue siendo la misma mamá, y mi mamá les enseña todos los días que ellas son niñas, y mientras ellas vayan creciendo, ellas van a poder tener más libertades, van a poder escoger, pero las cosas en la casa se hacen como mamá lo dice, y ya. Ahora, fíjense algo, ¿no? Yo creo que Sofía ha puesto en la mesa de la discusión algo muy interesante, y son los límites, ¿sí? Realmente, si ustedes se ponen a observar y se ponen a analizar la realidad de cada uno de nosotros a cualquier edad, no somos completamente libres de todo. Realmente hay siempre restricciones, y podemos poner ejemplos. Sales a la calle y vas en tu vehículo o vas caminando y hay que cumplir unas normas que son restricciones. No deberías cruzar en la mitad de la calle, deberías cruzar, no lo hacemos nosotros aquí en Venezuela, pero en otros países está prohibido pasar por la mitad de la calle, a mitad de cuadra. Hay que pasar en las esquinas donde está el paso de peatones. Si vas en un vehículo no deberías pasarte la esquina si el semáforo está en rojo. Si vas a un banco no puedes ir a pedirle dinero al gerente, tienes que ir a una taquilla. Si vas a un hospital no puedes entrar a un quirófano porque tienes que cumplir. Entonces hay una serie de restricciones que forman parte de la vida y que nosotros como hijos, como niños, tenemos que ir comprendiendo para poder insertarnos en la sociedad y cumplir las normas que nos permiten la convivencia. Porque muchos de los problemas, incluso guerras entre países, ocurren por la falta de cumplimiento de las normas de convivencia para poder, porque si no cada uno va a necesitar un planeta. Hay gente que necesita un planeta completo para vivir solo, para poderse pasar el semáforo, para poder montar el carro en la acera, para poderse estacionar en sitios debidos, en un planeta solo para él, para que no pueda interferir con las demás personas. Entonces, eso se aprende en la primera infancia. Y es y por eso hay muchos padres que realmente no quieren ver llorar a su hijo, ¿sí? No lo quieren ver llorar, y entonces le permiten cualquier libertad. Entonces, por ejemplo, es lo típico, el niño llega a una casa ajena y parte un florero y se le permite que parta el florero porque si no llora. Realmente le estamos haciendo daño a ese niño, porque ese niño no va a comprender luego, más adelante, cuando sea un adulto, se formó con esa referencia y no va a poder comprender que hay un semáforo que hay que respetar,
pero no hay que respetarlo porque me van a poner una multa, hay que respetarlo, empezar por pensar que es de beneficio personal, porque si yo cumplo la norma, el riesgo de que me choquen, el riesgo de tener un accidente y de que mi salud entre en riesgo, es menor. Ahí es donde viene la guerra en la adolescencia, ¿no? O sea, si uno no le enseña a los hijos, lo estoy viendo como mi punto de vista como hijo, ¿no? Claro, en las por bases, supuesto, esa es la idea. En las bases, desde la infancia, si uno no le enseña o los padres no le enseñan a los hijos a hacer eso, a tener esos límites, entonces vendría donde viene la guerra en la adolescencia. A partir de cierta edad, cuando ya el adolescente se vuelve adolescente, ¿no? Claro, pero es que en la adolescencia comenzamos a despertar y comienzan a aparecer los criterios propios, ¿sí? Y pueden empezar a entrar en conflicto con las enseñanzas que ha recibido. Entonces yo recibí una enseñanza tal, pero yo quiero hacer esto otro y entramos en conflicto, ¿sí? Pero entonces es cuando la sugestión, allí es cuando ya la exigencia, claro, en algún momento, como padres imperfectos que somos, como padres con defectos, se nos acaba el raciocinio, ¿sí? Cuando empezamos a decir, mira, pero recoge el pantalón, no lo dejes en ese sitio, pero ¿por qué no lo tiras en el pote de la ropa sucia? Y tal, y pasa un mes, y pasan 2 meses, y pasan 3 meses, entonces ya comenzamos a perder un poco la paciencia y entonces pasamos a otro nivel, a ejercer el criterio de la autoridad, más no el de la razón. Sí, pero empiezan a aplicar ese criterio ya tarde, o sea, lo empiezan a aplicar ya cuando el niño ya está grande, cuando él tiene la voz y la capacidad de decir no quiero, no lo puedo, yo no lo voy a hacer, y ahí está el error. Es cuando están pequeños es que tienen que aplicarle esa directriz, esa mano dura para que ellos puedan acatar y comprender, como lo dice el psicólogo, que su nivel sobre los padres es inferior. Cuando ellos están más grandes, que ellos van a poder tomar decisiones, van a poder aportar, van a poder tener opiniones propias, pero mientras estén a ese nivel pequeño, ellos no pueden, porque ellos están dependiendo básicamente de sus padres y ellos tienen que acatar lo que los padres dicen en esa etapa. Yo estoy contigo, o sea, sería colocar unas mini leyes, así como la hay en la sociedad, desde chiquitos a los hijos, para que ellos empiecen a acatar y empiecen a formarse desde punto de vista, desde leyes, y así cuando ya estén grandes empiecen a aplicar las leyes de la sociedad como son. Son normas que deben haber en la familia. Ahora, ningún niño realmente, y eso no lo digo yo, que yo no soy experto en la materia, pero se escucha de los psicólogos, ningún niño le pasa nada porque llore un rato, porque su papá no le deja cambiar el canal de la televisión, por ejemplo, ¿sí? Es decir, tiene que haber jerarquías en la familia, en las que el niño, como lo dice el psicólogo, y hay que entender bien ese mensaje, porque él lo dice, y en apenas 10 minutos que duró esa entrevista, y debemos dar el crédito además de la cadena 2 de la televisión catalana, él dice, y seguramente que necesitaría más tiempo para poder hacer llegarme el mensaje completo, él dice, los niños son lo último de la familia. Realmente los niños son lo más importante para nosotros los padres, y eso él lo tiene muy claro, pero tiene que haber una jerarquía, ¿sí? Así como en la milicia hay una jerarquía, ¿para qué? Para mantener el orden, para mantener la organización, porque si no entramos en el caos, que es el que vemos en muchas familias o en algunos momentos de cualquier familia. Cuando no hay jerarquía, cuando no hay un líder, cuando no hay un jefe de familia que dirija realmente y que dirija de manera consensuada, ¿sí? Explicando por qué vamos a hacer tal cosa, por qué nos conviene hacer tal o cual cosa, por qué no vamos a hacer esto, por qué no vamos a tomar la idea del hijo en determinado momento o por qué sí. ¿Sí? Cuando el hijo tiene la razón por encima del jefe de familia. Oye, sí, lo vamos a hacer de esta manera porque tú realmente tienes razón y lo vamos a hacer porque es más conveniente, ¿no? Buenos días. Yo pienso que la mejor manera de enseñarle a nuestros hijos es con el ejemplo. No tanto con la mano dura, sino con el ejemplo. Por lo menos yo voy en el carro manejando y está mi hijo al lado. Yo no me voy a pasar el semáforo en rojo. Y le digo a mi hijo, mira, yo no me voy a pasar el semáforo en rojo porque eso me puede traer consecuencias, para que él vaya aprendiendo desde pequeño.
O con el mismo ejemplo es tender la cama todas las mañanas. Yo digo, mira hijo, yo voy a tender la cama todas las mañanas para que mi cuarto no esté tan desordenado. Entonces el niño desde pequeño va a empezar a agarrar como el hábito. No está, pero exacto, yo no estoy tan de acuerdo en tener que maltratar a los niños para que aprendan porque no me parece. Pues, o sea, es como... Fíjate, Gabriel, que Rafael lo dice, necesitamos más padres imperfectos, pero más padres amorosos, más afecto en la familia. Que eso en generaciones previas, incluso los padres con la crianza de los hijos varones, había un tabú en relación al afecto, a manifestar afecto, ante el temor de que ese hijo varón pudiera cambiar su tendencia sexual porque su padre, hombre, le daba un beso, por ejemplo, o se despedía con un beso, o lo recibía con un beso o con un abrazo, ¿sí? Eso se vivía muchísimo y todavía se sigue viviendo en comunidades muy machistas, que no tiene nada que ver con la tendencia sexual. De paso, la tendencia sexual también tiene una base genética que se forma desde el mismo momento de la gestación. Quien tiene una tendencia sexual diferente a la convencional, eso se formó en el momento de la fecundación y tuvo una explicación y tiene una explicación genética que seguramente será motivo de algún otro programa que podamos hacer. Claro, y esa base genética es el que te va a permitir a ti, en el momento de la adolescencia, a que empieces a sacar tus propias conclusiones. Porque, o sea, uno empieza a sacar las conclusiones mayormente de la parte de nuestros padres. Y luego empiezan a aparecer las conclusiones de las películas, de los videojuegos, de nuestra vida social diaria, que nos van a conformar nuestro comportamiento, ya en la adolescencia. Así es. Luis Fernando. Pues, buenos días. Mi nombre es Luis Fernando, como ya presentaron. En mi opinión personal, la verdad considero ni una parte ni la otra de todo lo que se ha hablado en el programa, sino una mezcla entre ambos. O sea, desde chiquito, a mi opinión, debería empezarse a utilizar el ejemplo, a enseñarle qué está bien y qué está mal, aunque no lo entienda por completo al principio. Ya, si ahí el hijo no acata, si no ordena el cuarto, si se pone a pegar a los niños, ya ahí sí llegar a la parte de la mano dura y ya empezarle a poner limitaciones, para que así aprenda más tarde, cuando ya esté llegando a la adolescencia, que su padre está por encima de él, ya en el orden jerárquico de la familia, y que él no puede tomar las decisiones importantes tanto de chiquito como ya más o menos de adolescente, porque sí, de adolescente ya tiene voz y voto, pero no es la cabeza de la familia aún necesita ese ejemplo que son los padres. Porque si no, su hijo pues ya se puede desviar y pues se van a los malos caminos que, bueno, considero yo que todos conocen. Ahora, les pregunto a los 5, el cumplimiento de una orden por parte de sus padres, el cumplimiento, ¿ustedes piensan que debe hacerse porque debo hacerlo porque si no mi padre se va a molestar, o debo hacerlo porque es conveniente hacerlo? O sea, ¿cómo debe llegar ese mensaje? Yo una vez en un vuelo internacional veía como un sobrecargo, una persona del personal de cabina discutía con una señora mayor, porque la señora mayor insistía en dejar un bolso en sus pies para ella poner los pies sobre el bolso porque los tenía un poquito hinchados, etcétera. Y el sobrecargo insistía mucho en que eso no era posible, que no podía llevar su bolso ahí en el piso, sino que tenía que meterlo en los compartimientos especiales dentro del avión para poder llevar el equipaje allí. Y ella le decía que por qué. Entonces ahí vino el conflicto y él le dijo, usted debe hacerlo porque si no a mí me multan. Y yo pienso que la respuesta, y probablemente la señora no quiso, finalmente llevó el bolso ahí, no hubo manera de poderla convencer. La respuesta era, el bolso debe ir en su sitio por su seguridad personal, porque el bolso puede saltar, porque en un movimiento brusco del avión puede saltar y le puede golpear a usted o a otro pasajero, y muy probablemente esa señora habría aceptado la orden y hubiese metido su equipaje donde era. Ahora, desde el punto de vista de familia, tienes que tender la cama, ¿pero por qué? Porque sí, y lo voy a hacer con temor, con ansiedad. Eso genera ansiedad, eso es lo que dice Rafael en todas sus
sus presentaciones. La ansiedad que nos hace infeliz, la ansiedad que nos estresa y que nos genera, el programa anterior, la somatización, la cantidad de síntomas de sudoración, de palpitaciones, de elevación de la presión arterial y de una serie de alteraciones más complejas que van ocurriendo crónicamente y que nos pueden terminar incluso con la aparición de un infarto agudo del miocardio, con un accidente cerebrovascular, que va apareciendo progresivamente. ¿Cómo se toma eso? Realmente, ¿cómo han recibido? No tanto cómo lo han recibido ustedes, sino cómo creen ustedes que debería ser ese mandato, esa orden que se da desde la alta esfera de los padres hacia los hijos, cómo debería recibirse para poderla cumplir con satisfacción. Bueno, yo sigo con la idea de que cuando el niño está pequeño uno tiene que ser más firme, menos sentimental, para que el niño pueda entender y pueda acatar. Es verdad que uno tiene que explicarle con detalle qué es lo que, por qué él tiene que hacer eso, por qué está bien para él hacerlo y por qué yo se lo mando a hacer, ¿sí me explico? Yo recuerdo cuando yo estaba más pequeña que si yo cometía un error, yo me portaba mal o desobedecía a un grado en el que ameritaba una represalia, una sanción. Yo recuerdo que mi papá me decía, mira, yo te voy a pegar, pero porque tú te equivocaste en esto, esto y esto. Yo le dije que hiciera esto y usted hizo todo lo contrario. Yo me acuerdo, y entonces cuando a mí me pegaban, me pegaron porque yo hice esto y él me había dicho que no hiciera eso. Cosas que ya yo sabía que era lo que él me explicaba. Pero ellos siempre fueron bastante claros en que yo te voy a pegar, pero por esto y por esto. Ellos siempre fueron claros y específicos. O sea, no fue, ay, te voy a pegar porque me dio la gana de pegar. O porque me respondiste mal o porque me dijiste... Pero deberíamos evolucionar hacia el estado en el que no hubiese la necesidad de una agresión física. Claro, o sea, claro. Eso ¿en cuál familia no ha ocurrido? Probablemente en pocas no ha ocurrido que en algún momento pueda haber desde una pequeña agresión física hasta situaciones patológicas que han llevado a poner en riesgo la vida del niño. Recientemente, no es sino mirar las noticias internacionales de alguien que probablemente habría que analizar cómo fue criado ese padre para que llegue al grado de la agresión física a un hijo hasta el punto de hacerle perder la vida. Pero es que o sea, si no hay, o sea, esa mano dura, no estoy diciendo que haya una agresión, sino una mano dura, estaríamos diciendo como que quitáramos las multas por haber hecho algún delito, ¿sí? La gente, si no hay una multa como lo que existe en nuestro vecino país, que si tú te pasas un semáforo te llegan chorrocientos de dinero a tu casa y tienes que pagar, la gente no la cumple, o sea, la gente la cumple. Pues aquí en Venezuela hay las restricciones son muy pocas, muy bajas, ¿no? Claro. Entonces, por eso hay mucha gente que lo toma así, porque la mentalidad que tenemos los venezolanos, no estoy diciendo todos, pero la mayoría, es que si yo no tengo una restricción, o sea, que lo puedo hacer, ¿sí? Por ejemplo, claro, pero tiene que haber una combinación, tiene que haber una mezcla, porque no puede ser todo restricciones, no pueden ser todo multas, tiene que nacer de nosotros como ciudadanos, y eso nace en la familia. De allí volvemos otra vez al tema de las bases, de las bases y de las normas que deben haber en una familia, ¿sí? Que es lo que muchas veces no nos enseñan y nosotros tampoco somos muy curiosos para ir a averiguar un poquito sobre la ciencia y aplicar esa ciencia al comportamiento cotidiano. Entonces, desde mi punto de vista, el mejor ambiente tiene que ser una combinación de educación con restricción. Exacto. ¿Sí? El que la educación tiene, esto suena como a cliché, suena como a retórica, pero es real. La educación tiene que comenzar en la familia, ¿sí? Con unos padres que dan el ejemplo, con unos hijos que también toman en cuenta las recomendaciones y el modelo que se le está mostrando desde el comportamiento familiar, padre-madre, y luego entonces, bueno, habrá personas que así tampoco funcionan, que su base genética, su base orgánica no alcanza para poder
utilizar el raciocinio para poderse mantener dentro de una sociedad cumpliendo las normas. Entonces tiene que aplicarse la restricción. Usted se pasó el semáforo en rojo, pues a su casa le llega una multa porque una videocámara tomó la placa de su vehículo y fue procesado y le llegó y usted tiene que pagar esa multa. Entonces, pero realmente ¿cuánto de ese porcentaje de personas que no se pasan el semáforo en rojo, preservando primero su salud y preservando primero el patrimonio, su vehículo, y luego cumpliendo la norma? Yo lo veo de esa manera, yo pienso que debe ser así, pero debemos entenderlo todos. Claro, o sea, es muy importante la forma en cómo tú le dices las cosas a las personas, porque si tú llegas a un niño y la forma de tú enseñarle es pegándole y pegándole, eso va a abrir brechas entre el padre y el hijo. Sin Entonces, duda, sin de duda. verdad, porque el niño va a pensar en que, bueno, yo no voy a decir esto porque mamá va a reaccionar siempre de la misma forma y me va a Fue pegar. la respuesta del sobrecargo. Usted debe quitar el bolso de ahí porque si no me multan. Esa no era la respuesta. La respuesta, aunque viniera una multa al final, era usted debe quitar ese bolso de ahí porque es un riesgo para usted y para sus compañeros de viaje ante una situación de emergencia, por ejemplo. Claro, pero eso también está en base a cuando el niño ya no es niño, sino es joven, que ya él tiene la capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, que ya tiene una base previa de todas las enseñanzas que pudieron obtener de sus padres, de sus tíos, de sus abuelos. Pero cuando el niño está muy chiquito, a él hay que darle la orden, hay que explicarle por qué lo tiene que hacer, ¿verdad? Y aunque hay que creamos que no sancionarlo. entiende. Aunque Exacto, creamos que no aunque entiende, creamos porque que no realmente sí queda de esa Claro, explicación. Nos claro. quedan muy pocos segundos, Luis Fernando. Eso de que el niño no entiende de chiquito, eso es mentira. El niño, Eso es como, mentira. como dijimos al principio del programa, sus primeros años de vida hasta los 7 años, el niño lo entiende todo, lo comprende todo. Es una No, esponja. mira, tanto lo entiende que lo manipula. Tanto lo entiende. Tanto lo exactamente. entiende que es capaz de utilizar y darle la vuelta a esa moneda y controlar a los adultos. Y eso Exacto. tenemos que Usarlo, saberlo los usarlo padres. todo. Estamos llegando al final. Les quiero agradecer de verdad. Yo creo que para mí como padre es muy gratificante contar con todos ustedes. Creo que quieres decir algo, Gabriel. ¿Querías decir algo? No. Es muy gratificante tenerlos aquí y es tan gratificante como todos los padres que tienen a sus hijos, que cuentan con ellos y que le damos gracias a Dios por eso, por tener la oportunidad para poder hacerlo cada vez mejor, aunque no siempre nos salga bien, no seamos perfectos. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias, ¿sí? Sí, papi, quería desearte un feliz Día del Padre, al frente de todo. Muchas gracias. Que eres el mejor papá del mundo. Muchas gracias. No es así, pero lo recibo con mucho cariño y con mucho amor. Y le enviamos a nuestro superabuelo, a nuestro supersuegro en Rubio, a Ender Vázquez Cacique, nuestro abrazo también, nuestro reconocimiento, nuestro amor por tanto que haces por nosotros. Y a los papis de Francia, al padre de Ana Sofía, a todos los padres de Venezuela y del mundo, por hoy celebrarse el Día del Padre en muchos países del mundo. Muchas gracias, Luis Fernando Ramírez Vázquez, Josué Ramírez Vázquez en el control del sonido, y quienes habla Leonardo Ramírez Zambrano, 17448 de los locutores y el 44625 de los médicos de Venezuela. Les decimos muchas gracias por su sintonía. No serás el mejor padre del mundo, pero eres el mejor padre que pudimos tener. El mejor que tienen. Gracias. Y que pudimos tener. Nos vemos. Eres el mejor. Recomendaciones, consejos y sugerencias para su salud en 60 minutos de Conversaciones Médicas con el doctor Leonardo Ramírez Zambrano. Sus comentarios y propuestas a través de conversacionesmedicas@gmail.com y @cardiomédicos. Hasta el próximo domingo. Conversaciones Médicas. It's not time to make a change. Just relax, take it easy. You're still young, that's your fault. There's so much you have to know. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. Oh,
I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, think a lot. Why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain? 'Cause when I do, he turns away again. It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Whoa, whoa. It's not time to make a change. Just sit down, take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me, I am old, but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree, but it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have